Buenos días, jóvenes. Buenos días. Estoy cargando los archivos. A ver. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la reproducción, ¿no? La reproducción, que es una característica, ¿no?, propia de los organismos vivos, ¿no? Recordemos, buenos días, recordemos que, bueno, en la actual coyuntura, ¿no?, la reproducción es una característica que posee, ¿no?, conocido una propiedad, ¿no? O sea, nos acordemos cuando hablamos de los niveles de organización de la materia viva, ¿no? Nivel químico, nivel biológico, nivel ecológico, ¿no? El nivel de los átomos, de los elementos, el nivel de las moléculas, las macromoléculas, y así ya vamos avanzando, supramolecular, nivel celular, ¿no? La reproducción, ¿no?, es una propiedad emergente que inicia, ¿no?, que aparece, ¿no?, en el nivel celular, ¿no? Es una propiedad que aparece en la materia viva cuando esa se organiza a nivel de célula, ¿ok? Aparece. En cambio, los virus no se reproducen, ellos se replican, ¿no? Actualmente en en los noticieros podemos ver que se dice, ¿no?, el virus se está reproduciendo, ¿no? Y es un lenguaje coloquial. Ahora se está utilizando ese término, pero en un lenguaje coloquial, para que la mayoría pueda entender que los virus se replican, ¿no? Pero se aplica el término reproducción. Usted puede ver las noticias, algunos doctores hablan con el término, se reproduce dentro del cuerpo, ¿no? Pero es una forma en la cual divulgar, ¿no? Para divulgar, pero no es que sea así, ¿no? Los virus se replican, ¿no? No se reproducen, ellos se replican, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, no caigamos nosotros en confusiones, ¿no? Es una estrategia de comunicación, ¿no? Porque explicar replicación es un poco complicado, ¿no? ¿No? Para divulgar este saber, ¿ya? Pero recordemos, los virus no se reproducen, ellos se replican, ¿ya? La reproducción, es una propiedad emergente que aparece en el nivel celular, ¿no? Y cuando hablamos de reproducción, hablamos de
hablamos de una propiedad llamada la autoperpetuación, ¿no? La reproducción permite, ¿no? La autoperpetuación. La autoperpetuación de las especies, ¿no? Porque si no hubiese reproducción, ¿no? Si no hubiese reproducción, los seres, un ser vivo podría aparecer y después, así como apareció, desapareció. Porque ¿dónde estaría ese material? ¿No? Ese material. Ese material que se ha creado, se perdería. Por ejemplo, las primeras formas de vida que aparecieron en nuestro planeta Tierra, ¿no? Quizás fueron formas de vida muy bien conformadas, ¿no? Muy adaptadas a ese sistema vivo, a ese entorno, ¿no? Ese entorno primitivo de la Tierra. Pero si no tenían la capacidad de transferir eso, esa característica, a, a una descendencia, así como aparecieron, desaparecían. Desaparecían. La reproducción asegura, ¿no? Asegura que esa entidad biológica, ¿no? Pueda transferir, ¿no? Sus características a la descendencia, ¿no? Así permite la autoperpetuación de la especie, es decir, ¿no? Es decir, una vigencia, ¿no? Espacial. ¿Por qué? ¿Por qué espacial? Porque la especie, ¿no? O esa entidad biológica, ¿no? Va a poder conquistar nuevos espacios, nuevos hábitats, va a expandirse geográficamente dentro de un territorio, ¿no? Y temporal, porque en el tiempo esta entidad va a ser duradera, ¿no? Entonces, la reproducción permite eso, autoperpetuación. Auto, por sí mismo, una especie puede generar otros individuos semejantes a sí mismo. ¿Para qué? Para poder expandirse en un territorio y tener vigencia temporal. Es decir, no desaparecer, sino estar siempre presente, existente, ¿no? Existente. Algo que posiblemente las primeras formas de vida en aparecer en la Tierra no poseían, ¿no? Muy buenas soluciones biológicas al entorno, pero si no podían reproducirse, allí quedaba. Y de ellos no tenemos evidencia, ¿no? No tenemos evidencia, ¿no? Se extinguieron, ¿no? Permite la autoperpetuación de la especie, es decir, una vigencia espacial y temporal, ¿no? La reproducción puede ser de dos tipos, ¿no? Una reproducción sin gametos, ¿no? Y otra con gametos, ¿no? ¿Y qué viene a ser un gameto? ¿No? ¿No? ¿Qué es un gameto? ¿No? Un gameto, ¿no? Es una célula especializada, ¿no? Para la reproducción sexual, ¿no? Es una célula especializada para la reproducción sexual. Así tenemos dos tipos de gametos. Dos tipos de gametos. Uno para cada sexo, ¿no? Uno para cada sexo, ¿no? El gameto femenino, el gameto masculino, ¿no? El gameto femenino lo conocemos como lóbulo, ¿no? O también lo conocemos como saco embrionario en plantas. En vegetales, el óvulo en animales. O espermatozoide en animales, ¿no? O conocido como polen en los vegetales, ¿no? Ese es un gameto, ¿no? Hay una reproducción en la cual los organismos carecen de gametos, no utilizan gametos. En esta reproducción en la cual no utilizan gametos, ¿no? La célula, ¿no? La célula, ¿no?
se divide por mitosis o un proceso semejante a mitosis. ¿Ya? La célula se divide por mitosis o un proceso semejante a la mitosis. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Se generan, ¿no?, individuos idénticos a la célula madre. A esos individuos los llamamos clones, ¿no? Porque son idénticos, ¿no?, genéticamente. En cambio, la reproducción por gametos, con gametos, ¿no?, existe una célula, ¿no?, la reproducción por gametos, una célula denominada germinal, ¿no?, denominada germinal, ¿no?, se divide por mitosis, ¿no? Una sola generación se divide por mitosis y sus hijas inician una división por meiosis. Es decir, hay células germinales que se dividen, se clonan, ¿no? Se clonan por mitosis y después estas hijas, ¿no?, van a iniciar un proceso llamado meiosis. Van a iniciar un proceso llamado la meiosis, ¿no? Esta meiosis, ¿no?, genera cuatro células hijas, ¿no? En el caso del sexo o del género femenino, ¿no? En el género femenino, ¿no?, tres células degeneran y una célula, ok, ya, para simplificar, para aprovechar el espacio que hay acá. Una célula, ok, significa que una célula vive, ¿no? Una célula se desarrolla, ¿no? En cambio, en el género masculino, ¿no?, las cuatro células, ¿no?, ¿no?, se desarrollan. Ok, ok, esa es la diferencia. Ok, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces la célula se divide por mitosis, o algo semejante a mitosis, sin gametos, y con gametos hay una célula germinal, que tiene una reproducción mitótica, es decir, se clona, ¿no? Y al clonarse, esas hijas comienzan divisiones por meiosis, generando cuatro células hijas. Esas células hijas, ¿no? Esas células hijas van a tener diferentes desarrollos según el sexo. En el sexo más femenino, tres degeneran y una desarrolla. En el sexo masculino, las cuatro van a desarrollar. Ujú. Así, la reproducción sin gametos es ya la llamada reproducción asexual, ¿no? Ahí tiene el prefijo a, que significa sin, ¿no? Significa sin, sexual, sin sexo, ¿no? Y la sexual con sexo, ¿no? Entonces, acá en la sexual no hay sexos, en pocas palabras. ¿Sí? Aquí en el organismo de reproducción sexual, en la reproducción asexual, no intervienen, no intervienen los sexos, es decir, los femeninos y masculinos, ¿no? No intervienen los sexos, ¿no? Es una célula, ¿no? Una célula progenitora
¿no? Una célula progenitora, o un organismo, mejor dicho, un organismo progenitor genera por sí mismo descendencia. Esa es la reproducción asexual, ¿no? Un organismo progenitor genera por sí mismo descendencia, no necesita de otro, no necesita de otro, ¿no? En cambio, en la reproducción sexual, ¿no? Sí intervienen los sexos, ¿no? Sí intervienen los sexos, ¿no? Sí intervienen los sexos, ¿no? En el cual dos organismos progenitores, ¿no? Dos organismos progenitores de distinto sexo, ¿no? Con distinto sexo, mejor dicho, la palabra que con distinto sexo, ¿no? U órganos sexuales, ¿no? Generan, se unen, ¿no? Unen para producir descendencia, ¿no? Y aquí cuando hablamos de reproducción sexual hay que tener en cuenta una distinción. Una distinción, ¿no? Una distinción. Uno, los organismos que son sexuales, ¿no? Uno, pueden ser organismos que son los monoicos. Monoicos. ¿Qué es un organismo monoico? Un organismo monoico es aquel que posee en el cual los sexos, ¿no? Los sexos masculino y femenino, ¿no? Se hallan en el mismo, en un organismo, ¿no? Es decir, las palabras son hermafroditas. Son hermafroditas, organismos monoicos, ¿no? Después tenemos a los organismos dioicos, ¿no? Dioicos. Los organismos dioicos, ¿no? Son aquellos en el cual los sexos, ¿no? Se hallan separados en diferentes organismos. Diferentes organismos. Entonces hablamos de individuos masculinos e individuos femeninos, ¿no? Entonces, organismos monoicos, por ejemplo, los monoicos tenemos, por ejemplo, las planarias, por mencionar uno de ellos, ¿no? Las planarias son hermafroditas, las hermafroditas, ¿no? Dioicos, ¿no? Podemos mencionar a los diferentes eh, vertebrados, ¿no? A los vertebrados, ¿no? En el cual los sexos se encuentran separados, ¿no? En el cual los sexos se encuentran separados, ¿no? En el cual se encuentran separados, ¿ok? En la sexual hay que tener esa consideración. Pero que un organismo sea hermafrodita no significa que él mismo se va a reproducir. Es solito. No, no, no. Los organismos hermafroditas, ¿no? Los organismos hermafroditas, ellos se reproducen, ¿no? De forma, una reproducción entrecruzada. ¿Qué significa? Tanto el macho con la hembra, no, digo, tanto los dos individuos se van a para intervenir en la reproducción, ¿no?
Acá, por ejemplo, tenemos acá un anélido, ¿no? Un anélido, una lombriz de tierra, ¿no? Acá en la lombriz de tierra tenemos un individuo, aquí, ¿no? Ellas son de hermafroditas. Anélidos, ¿no? Son hermafroditas. Podemos ver que ellos poseen una estructura, que aquí está mencionada, un engrosamiento llamado eclitelo, ¿no? El eclitelo es el órgano responsable, ¿no? Es el órgano responsable, ¿no? De la producción de huevos, ¿no? Para estos animales. Es el órgano responsable de la producción de huevos, ¿no? Acá podemos ver acá un individuo. Este individuo es un individuo hermafrodita, porque ellos son hermafroditas, ¿no? Acá tiene su porción femenina. Encarga la porción y acá la otra lombriz también es hermafrodita. Pero no es que una lombriz se reproduce a sí misma, no es así. Esa también tiene su porción femenina, ¿no? Su porción femenina. Y así como acá podemos ver acá cómo esta lombriz inserta su pene en la otra lombriz, ¿no? Es decir, tiene papel de macho, ¿no? Y la otra lombriz, ¿no? También va a hacer lo mismo con la otra, es decir, es algo así, ¿no? Por, por mencionarlo, algo así, ¿no? Ambos participan en el proceso, ¿no? Ambos participan en el proceso, ¿no? Y allí se va a reproducir en ambas la reproducción, ¿no? En ambas se reproduce la reproducción, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el poro masculino de una, aquí está el poro masculino de la otra, ¿no? Una tiene su clitelo, ¿no? Acá tenemos su poro masculino, una tiene su clitelo y la otra también. No es que una lombriz se va a doblar consigo misma para poder reproducirse. No, eso no pasa, ¿no? Lo que va a pasar es que ellas se van a participar en el proceso reproductivo ambas, ¿no? Ambas, ¿ya? Ok. En la reproducción asexual hay diferentes tipos de reproducción asexual. La fisión, la gemación, la esporulación, una reproducción vegetativa y por esporas, ¿no? Las tres primeras son las que se dan en organismos unicelulares, ¿no? Y de estas, que vamos a hablar ahora, en los organismos pluricelulares, ¿ya? En la sexual, el proceso de formación de los gametos, ¿no? Se llama gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? ¿No? Es el proceso, ¿no? De formación de los gametos. Eso es gametogénesis, ¿no? De la gametogénesis, ¿no? ¿Y qué es la meiosis? ¿No? La meiosis es el tipo, ¿no? De división celular. División celular, ¿no? Que hace posible que sucede durante la gametogénesis, ¿no? Y la meiosis es la responsable, ¿no? De generar una alta variabilidad genética en la descendencia. ¿No? Recordemos que en la asexual la diversidad es baja, son organismos clonales. Un clon es un individuo semejante a otro, pero en la meiosis hay una alta diversidad. Los individuos
descendientes son distintos entre sí, ¿no? Y se divide en dos, una meiosis 1 reduccional y una meiosis 2 ecuacional, ¿no? Meiosis 2 ecuacional, ¿no? En la reproducción asexual, ¿no? Se dan en organismos unicelulares, ¿no? Unicelulares, en los cuales una célula madre, ¿no? Se escinde, ¿no? Se escinde por su parte media, ¿no? Pues se llama escisión, ¿no? El núcleo se estrangula, ¿no? Como uno se estrangula el núcleo, ¿no? Y generalmente va a generar dos células hijas, ¿no? Dos células hijas, ¿no? Dos células hijas. Iguales, idénticas. Dos células hijas idénticas, ¿no? Pero eso sí, si esta célula madre ocupaba un volumen 1, por ejemplo, ¿no? El volumen celular, cada célula hija va a ocupar la mitad del volumen de la célula madre. De la célula madre. Aquí vale hacer una acotación con respecto a las bacterias. Es una reproducción muy frecuente en bacterias, ¿no? En las bacterias, ¿ya? En las bacterias, a pesar que estamos en este tema, las bacterias se reproducen, pero hay que hacer una acotación con respecto a la mitosis, ¿no? Las bacterias no pasan por mitosis, ¿ya? En ellas no hay mitosis, no pasan por mitosis, ¿ya? No pasan por mitosis. El proceso para ellas, ¿no? Comienza con la replicación de su ADN, ¿no? La repartición a los extremos de la célula, ¿no? Y finalmente la escisión ¿no? En su parte media, ¿no? Que es lo que se conoce como fisión binaria, ¿no? Fisión binaria, ¿no? En las bacterias se conoce como fisión binaria. En ellas no hay mitosis, porque en ellas no hay núcleo, ¿no? No hay núcleo. Su ADN está libre en el citoplasma, ¿no? ¿Cuál es la bacteria, acá como un adicional, cuál es la bacteria común? ¿No? Una bacteria común, por ejemplo, esta forma de reproducción, ¿no? Es común en bacterias. Acá menciona, ¿no? Común en bacterias, ¿no? ¿Cuál es la bacteria más común que conocemos? Una bacteria común es la Escherichia coli, ¿no? Habita en distintos lugares, ¿no? Está entre nosotros también, ¿no? Y dentro de los protozoarios, que se dividen de esta forma, podemos mencionar algunos nombres, ¿no? Como la ameba, ¿no? Como los paramecium, ¿no? Como la ameba, los paramecium, ¿ok? En la gemación, ¿no? En la gemación existe, ¿no? Una célula madre, y de la célula madre sale una gema, una yema, aquí está, una yemita, ¿no? Esta yema tiene su propio núcleo y poco a poco comienza a crecer, a crecer. Después se escinde, se separa, ¿no? Y tengo aquí células de diferentes tamaños. Si aquí tenía yo una célula de un volumen, ¿no? Aquí me quedaré una célula con X volumen, ¿no? Y otras células con Y volumen,
¿no? Donde X, el volumen de una, es mayor que el volumen de las hijas, ¿no? Es decir, el tamaño en la gemación de las células hijas es menor con respecto a las células madres, no es igual. No es igual como la anterior, no son de diferente tamaño, pues una gema, ¿no? Una yemita, ¿no? Esta forma de reproducción por gemación de los organismos unicelulares, ¿no? Es común en las levaduras, ¿no? ¿Y qué son las levaduras? ¿No? Las levaduras son organismos, ¿no? Son organismos. Seguramente han comido, todos comemos nuestro pan, nuestro, ¿cómo se llama? En el yogur también hay levaduras, ¿no? O también en las bebidas alcohólicas, ¿no? Las bebidas alcohólicas, el vino, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Etc. O la chicha de jora, ¿no? La chicha de jora, que es una bebida típica, ¿no? Se prepara por la acción de levaduras, ¿no? ¿No? ¿Y qué es una levadura, no? Las levaduras, ¿no? Son hongos, ¿ya? Las levaduras son hongos de tipo unicelular, ¿no? Ellas se caracterizan porque realizan el proceso de fermentación, ¿no? Especialmente la fermentación, ¿no? Principalmente la fermentación alcohólica, ¿no? En esa fermentación alcohólica, ¿no? Recordemos que se produce etanol y se produce CO2, ¿no? Etanol y CO2, ¿no? Las levaduras. Después, otros organismos, y la levadura de mayor uso industrial, ¿no? Es Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Después tenemos a la esporulación, ¿no? La esporulación, ¿no? En la esporulación, ¿no? Tenemos que aquí ya no va a haber formación de células hijas, propiamente dichas, ¿no? Ya no va a haber formación de células hijas. En la esporulación, ¿no? Lo que va a pasar es que el núcleo de la célula se va a dividir varias veces, ¿no? El núcleo se divide varias veces, como acá. El núcleo se divide muchas veces. O podemos decir, en otro término, ¿no? Otro término, suceden varias cariocinesis. Suceden cariocinesis sucesivas. Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el término cariocinesis significa división del núcleo, ¿no? Pero hay una característica en ellas, en la esporulación. En la esporulación no sucede citocinesis. No sucede la citocinesis, ¿no? ¿Y qué entendemos por citocinesis? ¿No? Citocinesis, ¿no? Es la división del citoplasma, ¿no? No hay citocinesis, pero sí hay cariocinesis, ¿no? El núcleo se divide varias veces y al final se liberan esas estructuras que reciben el nombre de esporas, ¿no? Se liberan esas estructuras llamadas las esporas, ¿no? Y las esporas tienen un significado muy amplio, ¿ya? Un significado amplio, ¿no? Espora, ¿no? Se llama, ¿no?
se llama a la estructura biológica, ¿no? Que es capaz, ¿no? De sobrevivir acá está la estructura biológica, ¿no? Generada por un organismo, ¿no? Para hacer frente, ¿no? A condiciones adversas o resistir, ¿no? O resistir al ambiente, ¿no? En el proceso, ¿no? En el proceso, ¿no? La estructura se deshidrata. Se deshidrata para disminuir al mínimo su metabolismo, ¿no? Su metabolismo. Estos núcleos despoblados, ¿no? Carecen de agua, ¿no? Hay un proceso en el cual se deshidrata o se expulsa agua para que esté seco y así no haya metabolismo, ¿no? Y puede resistir, bueno, mucho tiempo, ¿no? Eso se llama estructura, eso se llama espora, ¿no? Y las esporas se pueden formar, ¿no? Se pueden formar de muchas formas, de muchas maneras, ¿ya? ¿Ya? La esporulación, ¿no? Que está acá, es una de las tantas formas, ¿no? Por ejemplo, las bacterias forman esporas, las bacterias, los hongos, ¿no? Los hongos, eh, eh, los helechos, el musgo, ¿no? Algunos animales inferiores, ¿no? Forman esporas, ¿ya? Hay que tenerse en cuenta. Espora es un concepto general, es un concepto muy general, ¿ya? Y hay muchas formas de formar esporas. En este caso, este proceso se llama la esporulación. La esporulación. Y la esporulación, este proceso de formación se halla en los protozoos. En los protozoos, ¿no? En general, unos protozoos, ¿no? Que vamos a tratar más adelante, que son los, por ejemplo, del género Plasmodium, ¿no? O del género Trypanosoma, ¿no? Que generan estas estructuras de esporulación. Ahora hablamos de otras formas de reproducción, ya no de unicelulares, sino pluricelulares, ¿no? En este caso los vegetales, el tubérculo, ¿no? La patata, ¿no? La patata, ¿no? La papa, ¿no? Cuyo nombre científico es Solanum tuberosum, ¿no? Solanum tuberosum, ¿no? La papa tiene unos ojitos, que le llamamos los ojitos. Si han visto una papa, y si no la han visto, termina la clase y van a ver una papa, van a ver unos puntitos negritos, ahí. Eso es comúnmente, en el lenguaje común, se le llama ojitos, ¿no? Ojito de la papa. Esos ojitos de la papa, lo que poseen, ¿no? Es tejido meristemático, ¿no? Embrionario. Y ese tejido meristemático embrionario de los ojitos va a generar, ¿no? Individuos completos, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Una forma de reproducción asexual, ¿no? La papa tiene dos tipos de reproducción, ¿no? Reproducción sexual, ¿no? Y también tiene reproducción asexual, ¿no? Por medio de los tubérculos, ¿no?
La reproducción sexual, porque la planta también produce flores. Los dos tipos tiene. ¿Ok? ¿No? Hablamos de papa y también aquí hablamos de otros, como también viene a ser el oyuco, ¿no? Que es Solanum uyucus, por ejemplo, ¿no? Otro, el rizoma, ¿no? El rizoma, ¿no? Como el lirio, pero también tenemos otro común en nuestra cocina, ¿no? Que es el quión, ¿no? El quión. ¿No? Sigimber officinalis. Officinales, ¿no? El nombre del quión, ¿no? El quión realmente es un rizoma, ¿no? Si ustedes que tienen un quión en casa lo siembran, van a ver cómo del quión comienza a salir un tallito, ¿no? Este rizoma, ¿no? Y de cada pedazo uno puede generar un nuevo individuo, ¿no? Reproducción asexual, ¿no? Asexual. Tenemos el estolón, el de la fresa, por ejemplo, pero también, aparte de la fresa, tenemos otros más, ¿no? Como viene a ser algo común, el pasto, en el jardín, en nuestro jardín hay el pasto, ¿no? El pasto es una familia de varias especies, ¿no? ¿No? Familia de las gramíneas. Familia de las gramíneas, ¿no? Comprende una gran variedad de especies, ¿no? Tenemos también por estolones, también se reproduce el plátano, ¿no? Musa paradisiaca, ¿no? Musa paradisiaca, en el cual, ¿no? En el cual de una planta se desarrolla un tipo de tallo aéreo que después toca tierra y al tocar tierra genera nuevamente raíces y una planta nueva, ¿no? Eso se llama por estolones, ¿no? El bulbo, ¿no? El bulbo, ¿no? Es una estructura, ¿no? Que permite también la propagación vegetativa, ¿no? Asexual. Como ejemplo es el ajo, ¿no? Es el ajo, ¿no? Cuyo nombre científico es Allium sativum, ¿no? Tenemos a la cebolla, el nombre científico es Allium cepa, ¿no? Allium cepa. Tenemos al amancae, ¿no? Que es una planta endémica, ¿no? Endémica del Perú, ¿no? En especial en Lima, ¿no? O sea, en las lomas de Lima, ¿no? Mi nombre es Ismenia, Ismenia SP. Y así reproducen por bulbos, ¿no? Bulbos, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, ¿no? Estas plantas también poseen ambos tipos, también reproducción sexual y asexual, ¿no? La sexual genera variabilidad y la asexual clones, ¿no? Y la sexual clones. En los animales invertebrados también hay reproducción, ¿no? Esta reproducción es por gemación, por ejemplo, en los nidarios, en el cual un organismo pluricelular produce otro organismo pluricelular a un costadito, una yema. Después esta cae y se genera por sí sola, ¿no? Para crecer. O lo que pasa con los equinodermos, ¿no? En algunas especies
de estrellas, ¿no? De estrellas de mar, ¿no? En el cual una estrella, ¿no? Pues se fragmenta por quizá un golpe, una lesión, ¿no? Y, bueno, ella va a regenerar su brazo perdido, pero el fragmento del brazo va a generar un nuevo individuo, ¿no? Y el caso extremo es la planaria, ¿no? En el cual, si esta es cortada, fragmentada en distintos fragmentos, ¿no? Fragmentos, hasta 4 o 5 pedazos, cada fragmento es capaz de regenerar lo restante. Es capaz de generar lo restante, ¿no? La planaria, ¿no? Por ejemplo, el fragmento de acá arriba va a regenerar la cola. Pero el fragmento de abajo, la cola, a pesar de que carece, recuerden, de los ganglios cerebroideos, ¿no? Va a regenerar la cabeza, ¿no? Una reproducción por fragmentación. Las células, ahora pasamos a las células, ¿no? Cumplen un ciclo, ¿no? Un ciclo denominado el ciclo celular o el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de una célula, ¿no? El ciclo de vida de una célula. Y el ciclo de vida de una célula se caracteriza, uno, por dos procesos. La profase, gracias, la profase, la interfase y la fase M, ¿no? La interfase tiene 3 procesos, aquí vamos a verlos en el gráfico, ¿no? La G1, S2 y G2, y hay un proceso adicional, ¿no? Lo voy a mencionar, que es la G0, ¿no? En el cual la célula se detiene en interfase, ¿no? No pasa a la fase S, a la fase G2, ni a la fase M. Es decir, no se reproduce, ¿no? No se reproduce, ¿no? Esa es una excepción a la regla, ¿no? La fase M, que comprende un proceso de mitosis, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? En la fase G1 de la interfase, ¿no? En la fase G1, la célula se duplica, es decir, crece. La fase G1 es por el crecimiento, aumenta la cantidad de organelas, enzimas y moléculas. La fase 1 es crecimiento. Después la célula pasa por un control y pasa a la fase S, cuando ya alcanza un tamaño adecuado, ¿no? Generalmente, cuando la célula alcanza un tamaño máximo, pasa a la fase S, ¿no? En la fase S se va a producir la duplicación del ADN y de las proteínas asociadas. ¿A qué se refiere con las proteínas asociadas? ¿No? Se está refiriendo aquí se refiere a las proteínas llamadas las histonas, ¿no? Las proteínas histonas que se unen al ADN para formar la cromatina, ¿no? Esas proteínas también se van duplicando la cantidad. Ahora existen 2 copias de la información genética de la célula, ¿no? Información genética de la célula. Aquí al inicio, ¿no? En la fase G1,
en la fase G1, la célula es 2N, es decir, es diploide. Tiene dos juegos posee un juego paterno de información genética paterna y un juego de la información genética materna, ¿no? En la fase S se duplica y ahora hay dos copias de información genética de la célula, es decir, en este momento la célula es 4N, es un tetraploide. Es un tetraploide, ¿no? Posee dos juegos de cromosomas paternos y dos juegos de cromosomas maternos, ¿no? De allí va a pasar, ¿no? Por eso se refiere dos copias de la información genética de la célula, ¿no? Dos copias ahora. Ya no hay una copia, hay dos copias cada una. De ahí sigue la fase G2, ¿no? En la fase G2 se comienzan las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Los cromosomas que empiezan a condensarse, a hacerse cada vez más pequeños, a hacerse más gruesos y pequeños, ¿no? Comienzan a aparecer estructuras necesarias para la división, como ven a ser los centriolos, ¿no? El uso acromático, ¿no? Comienzan a aparecer, ¿no? Acá terminamos. Y de allí ya sigue la división celular, ¿no? La mitosis, en la cual se separan los juegos cromosómicos y el citoplasma se divide, ¿no? La citocinesis es posterior a la cariocinesis, ¿no? Primero ocurre la cariocinesis, la división del material nuclear, y después la citocinesis para generar dos células hijas, y cada una va a seguir su proceso, ¿no? Su proceso. Por ejemplo, si aquí en la célula, en la fase G1, hay un número diploide, por ejemplo, 2n igual a 46, ¿no? 2n igual a 46, ¿no? Aquí en la fase S, a ver, 4n, ¿no? Va a ser igual a, ¿no? A 92, ¿no? Y después cada célula hija va a tener, al distribuirse por igual, la misma diploidea, ¿no? La misma diploidea. Ok. Nos continuamos entonces, jóvenes. El
Bueno, entonces ahora hablemos de las etapas de la mitosis, ¿no? Las etapas de la mitosis. Bueno, hay que entender que las mitosis, es decir, o los procesos, estos procesos no son así a rajatabla, ¿no? Es decir, de la profase son tales características, e inmediatamente pasa a metafase, de ahí termina, pasa a anafase y telofase, ¿no? No es tanto así realmente, ¿no? Es cada etapa, cada una de las etapas, procede a su vez con fines de ordenamiento, ¿no? ¿No? Se llama, ¿no? Etapa, ¿no? Etapa temprana, que son los inicios, ¿no? Etapa media, ¿no? Y etapa posterior, ¿no? Etapa posterior, ¿no? O tardía, etapa tardía, ahí está, ¿no? Entonces cada etapa tiene, a su vez se divide en subetapas, temprana, media y tardía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso continuo, ¿ya? Hay que entender eso, es un proceso continuo. Y las características que vamos a mencionar ahora, ¿no? Son una forma de ordenar este proceso, ¿ya? De ordenar este proceso, nada más. ¿Ya? Y tengamos sí, una forma de ordenar, pero que la profase como tal tiene un punto y final para la metafase, no, es un proceso, es un proceso. Pero la célula posee a su vez también un mecanismo para controlar que dentro de ese proceso, ¿no? Los diferentes cambios que se dan en la célula sean los adecuados, ¿no? Sean los adecuados. Bueno, la primera gráfica habla de una célula en interfase, ¿no? Y hay que preguntarlo en qué fase estará, pues necesariamente la fase G1, la fase S y la fase G2. Bueno, podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? De que la cromatina se encuentra duplicada. Entonces, esta acá, cromatina duplicada, ya nos está diciendo algo, ¿no? ¿En qué etapa de la interfase se duplica la cromatina? En la fase S. Ahí se está duplicando la cromatina, ¿no? Se duplica el ADN y las proteínas asociadas, ¿no? Y las proteínas asociadas. También podemos ver en esta sección que se va preparando el aparato mitótico, ¿no? El centrosoma con centriolos pares. Esto es propio, ¿no? De la fase G2. Significa que esta célula que está acá graficado ya se encuentra, ¿no? En la fase G2, ¿no? Esta célula ya se encuentra en la fase G2. Está previa a la mitosis, ¿no? Se encuentra previa a la mitosis. Entonces, esta célula en fase G2, podemos ver acá que ahí tiene todavía su nucleolo, tiene la envoltura nuclear, tiene la membrana plasmática y la cromatina se está engrosando. Cuando ya inicia la mitosis, comenzamos acá la profase, ¿no? Esta es una profase. Esta es una profase temprana, ¿no? Y el siguiente gráfico es una profase tardía, es decir, la última casi al final, ¿no? Acá en la profase temprana todavía observamos el núcleo, pero ya vemos, ¿no? Que este centrosoma con centriolos pares, ¿no? Estos centriolos ahora van a formar lo que es el áster, ¿no? Y entre los áster, entre áster y áster, se va a formar lo que es el uso acromático. Se está ya formando el uso acromático. Recordemos que el uso acromático son microtúbulos. Son microtúbulos, ¿no? Son microtúbulos. Ahí están formándose. ¿Qué pasa con el ADN? El cromosoma se encuentra compuesto y el cromosoma está engrosando, ¿se cuenta? Se está volviendo más grueso, ¿no? Se está volviendo más grueso.
¿Y qué pasa en la etapa tardía? Desaparece la membrana, la envoltura nuclear, ¿no? Desaparece la envoltura nuclear. Hay fragmentos de la envoltura nuclear, ¿no? Los cromosomas se encuentran desordenados, ¿no? Y se sigue formando el uso acromático con los microtúbulos, ¿no? Y el cinetocoro, ¿no? Comienza a enlazarse con el uso acromático, ¿no? El cinetocoro, ¿no? Es la estructura proteica a la cual el uso acromático, ¿no? El uso acromático se une al cromosoma, ¿ya? Se une al cromosoma. El cinetocoro permite que el uso acromático se una al cromosoma, ¿no? El cinetocoro, ¿no? Se halla, algo así, ¿no? Rodeando, ¿no? Ese cinetocoro se halla rodeando al centrómero, ¿no? Al centrómero. Entonces, de allí va a pasar la célula al otro periodo, a la metafase. ¿No? A la metafase, ¿no? En la metafase, los cromosomas se encuentran dispuestos en la línea media de la célula, formando lo que se llama la placa metafásica, ¿no? Los cromosomas se encuentran ordenados. Y hay algo más, en esta etapa, los cromosomas, ¿no? Los cromosomas se encuentran en su máximo estado de compactación, ¿no? Los cromosomas han alcanzado su máximo estado de compactación. Es decir, ya más pequeños ya no van a poder ser. Más pequeños ya no van a poder ser, ¿no? ¿No? Y ese es importante porque estos cromosomas son usados por los citogenetistas, ¿no? Para producir los cariotipos, ¿no? Los cariotipos, ¿no? ¿Qué se hace experimentalmente? Experimentalmente, ¿no? A un cultivo de células, ¿no? Se le añade, ¿no? Una sustancia química, se le añade colchicina. ¿Y qué hace la colchicina? Esta hace detener, ¿no? El ciclo celular en metafase. Es decir, la célula ya no sigue anafase, se detiene allí. Se detiene en metafase, gracias a la colchicina, ¿no? Y allí los científicos rompen la célula, ¿no? En laboratorio y obtienen cromosomas, ¿no? Y obtienen cromosomas para el estudio, ¿no? De allí continúa la anafase, ¿no? En la anafase, lo que va a pasar es la disyunción, ¿no? O repartición equitativa. Es decir, ¿qué es la disyunción? La disyunción. La disyunción de cromosomas, ¿no? Es la separación, es la repartición equitativa de cromosomas a los polos de la célula madre, ¿no? Se reparte en forma equitativa, la disyunción de cromosomas. Bueno, pero a veces hay errores,
en esta repartición, ¿no? Que es causante de algunos síndromes, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? En el cual se caracteriza por 3 cromosomas 21, ¿no? 3 cromosomas 21. Hay una mala repartición. En vez de irse un cromosoma 21 para cada célula, 2 cromosomas van para un polo y el otro no, ¿no? La telofase o citocinesis es la última fase, ¿no? Aquí va a ocurrir uno, va a ocurrir el clivaje celular y la citocinesis, la división. Mientras que la anafase, se me olvidaba poner, aquí va a ocurrir la cariocinesis, ¿no? En la telofase ocurre la citocinesis, ¿no? En clivaje celular se va a formar el nucleolo y se reconstituye la envoltura nuclear, ¿no? Eso va a pasar en la telofase. Ahora, en las células vegetales, el proceso es distinto, ¿no? En las células vegetales, la citocinesis es diferente al de las células animales, ¿no? La membrana celular, ahí está, la membrana, están las células en anafase, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una vez que están distribuidos los cromosomas, ¿no? El complejo de Golgi, ¿no? Golgi, ¿no? Comienza a secretar Golgi, ¿no? Produce vesículas, el Golgi de ambas células, mejor dicho, ¿no? De ambas células produce vesículas que se fusionan en la parte media, ¿no? Esa fusión de estas vesículas va a formar lo que es la placa celular o el fragmoplasto, que después se va a transformar en una nueva pared celular, ¿no? Y así dividiendo a las células hijas, ¿no? Las separa, ¿no? El fragmoplasto. El siguiente proceso de división celular es la meiosis, ¿no? En la meiosis hay 2 fases, una fase reduccional y una fase ecuacional. ¿Por qué se le llama fase reduccional? ¿Por qué? Porque inicia ¿no? Inicia, ¿no? Con una célula diploide, ¿no? Y termina con 2 células haploides. Es decir, una célula con 2 N cromosomas y al final termina con 2 células con N cromosomas, ¿no? Con N cromosomas. Es decir, hay una reducción del número de cromosomas. Se llama reduccional, ¿no? Del número de cromosomas por célula, ¿no? Se llama reduccional. Tenemos una célula, ¿tá? Número 1, ¿no? Llamada que es una célula
Entonces tenemos acá, esta es la profase. Tenemos la metafase. La profase 1, metafase 1, a la fase 1, telofase 1, ¿no? En la profase 1, es la etapa de la meiosis más compleja, ¿no? La etapa de la meiosis más compleja, vamos a ver. Porque en ella ocurre la recombinación genética. La recombinación genética, ¿no? Por eso. La recombinación genética, ¿no? Inicia con una célula en la profase 1. Los cromosomas que ingresan, a la profase, es un proceso en el cual que ingresan en la profase 1. Ingresan cromosomas paternos, ¿no? ¿Y qué se producen en la profase 1? ¿Qué va a salir? Salen cromosomas recombinantes paternos. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la profase. Hay ese proceso, ¿no? Hay ese proceso. Y estos son los que van a ingresar al subsiguiente. ¿No? Acá salen cromosomas paternos y salen cromosomas recombinantes paternos. Así se les llama, ¿ya? En la profase, la célula que ingresa es una célula diploide. Y al final, en la telofase, ¿no? En la telofase van a salir células haploides. ¿No? Porque es una fase reduccional. En la meiosis 2 es ecuacional. ¿Por qué se le llama ecuacional? Porque 1, ¿no? Ingresa, ¿no? Ingresan dos células haploides, ¿no? Y lo que van a salir de este proceso son 4 células. ¿Ves? Se suman 2 más, ¿no? Se multiplican, ¿no? Es ecuacional, por eso se llama, ¿no? 4 células haploides. Estas 4 células haploides son las que nosotros llamamos gametos, ¿no? Llamamos gametos. Entonces acá tenemos una célula haploide, ¿no? Acá tenemos otra célula haploide. Y lo que va a pasar en esta meiosis 2, que comprende también una profase 2, comprende una metafase 2, comprende una anafase 2 y comprende una telofase 2, ¿no? Ingresan 2 células haploides y van a salir del proceso 4 células haploides.
Estas células haploides son las llamadas gametos. Los gametos. Recordemos que en el sexo masculino se van a producir al final 4 espermatozoides, ¿no? Y en el sexo femenino, 3 de estos gametos se degeneran, ¿no? Y uno se desarrolla, ¿no? Y se degeneran al azar, ¿no? Y uno desarrolla. Esa es la diferencia. De estas etapas, ¿no? De estas etapas, decía que la etapa más compleja es la profase 1, ¿no? Porque la profase 1 a su vez está formada por otras etapas, el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, diproteno y la cinesis, ¿no? En el leptoteno hay que asociarlos a la formación de una estructura llamada los cromómeros, ¿no? Ahí aparece una estructura llamada los cromómeros. Los cromómeros, ¿no? Que son unos estructuras a forma, ¿no? De cuentas de collar en la cromatina. Parece un rosario, ¿no? Unas cuentas de collar a lo largo de la cromatina, como si fuera un quipu, ¿no? Los cromómeros, ¿no? En el leptoteno. En el cigoteno, ¿no? Se va a formar, se van a emparejar los cromosomas paternos con los maternos. Se emparejan, ¿no? Mediante la formación del complejo sinaptoténico. Mediante la formación del complejo sinaptoténico, ¿no? Que es un complejo proteico. ¿No? Se emparejan. En el paquiteno es donde ocurre el principal evento, ¿no? Aquí ocurre, ¿no? El llamado crossing over, o también llamado entrecruzamiento, o también llamado recombinación, en el cual hay intercambio de material genético entre los cromosomas del padre y de la madre. Y ahí se forman ya formándose, aparecen aquí, en esos cruces, lo que se llamaban los quiasmas. El quiasma, ¿no? El quiasma. En el diploteno, ¿no? En el diploteno, los cromosomas inician su separación. Pues a comienzo estaban juntos en el comienzo sinaptoténico, ¿no? Inician su separación. Y en las diacinesis, los cromosomas se hallan totalmente separados, ¿no? ¿no? Entonces, estas 5 etapas son cruciales para la diversidad, porque al comienzo en el paquiteno, acá en el leptoteno, se juntan como este collar, después se emparejan, y el paquiteno, allí se forman los cromosomas recombinantes, ¿no? Porque tanto padre y madre generan cruces de información. ¿No? En la meiosis, acá te puedo comparar la mitosis con la meiosis, ¿no? En la mitosis
podemos ver acá, dotación inicial, este ejemplo, 6 cromosomas, 3 pares de homólogos, ¿no? Acá, ¿qué podemos decir? 2N, que es igual, ¿no? Su número diploide es igual. A comienzo es igual, en dotación inicial. ¿Se dan cuenta ambos dibujos? ¿No? Hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 2. ¿No? ¿Qué podemos decir acá? ¿No? Que hay 2N igual a 6. ¿No? 2N igual a 6. ¿No? Después, ¿qué pasa? Los cromosomas se duplican. Cada uno consta ahora de 2 cromátides. ¿No? De 2 cromátides. Aquí tenemos acá cromosomas. Aquí tenemos cromosomas con una cromátide. Es decir, univalente. ¿No? Univalente, con una cromátide. Se duplican los cromosomas, ¿no? Se van a duplicar. Y ahora vamos a tener uno. Los cromosomas ahora tienen 2 cromátides. Tienen 2 cromátides, es decir, que son bivalentes. Son bivalentes. ¿No? Igualmente al otro lado, ¿no? Con 2 cromátides, ¿no? Son bivalentes. ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué diferencia entre la mitosis y la meiosis? Acá, que en la mitosis, los cromosomas bivalentes están separados, es decir, pero en la meiosis, ¿no? Van a aparearse, los homólogos se aparean, formando, en este caso, ¿no? 3 tétradas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos cromosomas bivalentes, ¿no? Se aparean, ¿no? Y así tenemos lo que se conoce como las tétradas, ¿no? Que son cromosomas homólogos apareados. Entonces en total tendremos 4 cromátidas. ¿No? 4 cromátidas. De allí, ¿qué va a pasar con la mitosis? ¿No? Los cromosomas se van a separar después cada uno para su cromátidas hermanas. Cromosoma 1 para una célula, cromosoma 3 para otra, cromosoma 2 igualmente para cada célula. Y al final tengo 2 células. Resultado final, cada núcleo va a tener 2 Ns. 2N, ¿no? El número diploide. El número de cromosomas son idénticos al núcleo original, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en la meiosis? ¿No? En la meiosis. En la meiosis se aparean, ¿no? Eso se acordemos del complejo sinaptoténico, ¿no? El cigoteno. Los pares, aquí se produce el entrecruzamiento, intercambio material genético, los pares de homólogos se alinean y se separan los homólogos, ¿no? Se separan los homólogos, ¿no? Esto viene a ser la meiosis 1, ¿no? La meiosis 1. ¿No? Acá vemos el final de la meiosis 1, ¿no? Ya tengo 2 células, pero ya estas células, ¿cuántos tienen? Tienen
un juego cromosómico, son haploides, ¿no? Son las haploides. Pero sus cromosomas son recombinantes, porque el negro tiene partes de rojo y el rojo tiene partes del negro, ¿no? Son cromosomas recombinantes. Estos cromosomas recombinantes son bivalentes, si se dan cuenta acá, ¿no? Acá son bivalentes. Son bivalentes. Si poseen dos cromátides. Poseen dos cromátides, ¿no? Después va a seguir la fase ecuacional, ¿no? Las cromátides se van a separar. ¿Ves cómo se separan las cromátides? ¿No? Y al final voy a tener 4 células. En este caso son células haploides, ¿no? Y poseen cromosomas univalentes, es decir, con una cromátide. Y ahí tenemos los gametos, ¿no? Tendríamos los gametos. ¿No? En los animales, ¿no? En los animales tenemos dos procesos, la espermatogénesis y la ovogénesis. O génesis, ¿no? Las células germinales son diploides, significa que son 2N, ¿no? Las espermatogonas, al dividirse poseen las espermatogonias o las ogonias, ¿no? Dependiendo del sexo, ¿no? Ah, ¿qué pasó? No te cuelgues. Ya, algo pasó acá. Las espermatogonias y las ogonias, ¿no? Que son diploides. Ahí tenemos. Sufren su mitosis, crecen. Acá podemos ver que son de una cromátide. Es decir, son cromosomas univalentes. Recordemos que univalente significa que poseen una cromátide, ¿no? Una cromátide. ¿No? Una cromátide. Y aquí hablamos ahora, hay un evento de duplicación, ¿no? Duplicación. Vemos ahora que tienen cromosomas con dos cromátides, si se dan cuenta acá, ¿no? A esta estructura se llama ovocito o ovocito de primer orden, ¿no? Ya tiene su ADN duplicado, es decir, ya es un cromosomas, ya posee cromosomas ¿no? Cromosomas bivalentes, ¿no? Cromosomas bivalentes, es decir, con dos cromátides, ¿no? Con dos cromátides, ¿no? Se divide la primera división meiótica. Entonces, ¿qué ingresan? Los espermatocitos, ¿no? Los espermatocitos. En el sexo masculino se generan dos espermatocitos, ¿no? Esta primera división meiótica genera dos espermatocitos, que son los espermatocitos de segundo orden, ¿no? De segundo orden. Estos espermatocitos de segundo orden van a pasar la segunda división meiótica y van a producir las espermátidas. En ese orden vamos entonces. Espermatocito de primer orden, espermatocito, y de ahí siguen las espermátidas, ¿no? Y las espermátidas sufren un proceso de diferenciación para dar origen a los espermatozoides maduros, ¿no? Espermatozoides maduros, ¿no? Esta diferenciación ¿no? Se produce dentro de las células de Sertoli, dentro de las células de Sertoli.
¿no? Ellas acogen a las espermátidas para su diferenciación. Además están las células de Leydig que producen testosterona, ¿no? Que es la hormona masculina, que va a intervenir también en el proceso de diferenciación de los espermatozoides, ¿no? En el caso del sexo femenino, bueno, la primera división meiótica produce 2, pero una de ellas, ¿no? Se degenera, llamado el primer corpúsculo polar. Sufre una segunda división meiótica, una de ellas, nada más, ¿no? Y después se van a formar otros 2 corpúsculos polares, es decir, ahora se degeneran 2 más. Ahora tenemos 3 degenerados, ¿no? Y se obtiene un ovocito secundario, ¿no? Este es un ovocito secundario. Ovocito secundario, ovocito de segundo orden, ¿no? De segundo orden. Obtenemos aquí el óvulo haploide, ¿no? Acá pasa por un proceso de maduración, ¿no? Un proceso de maduración. ¿No? Un proceso de maduración, ¿no? El proceso de maduración, ¿no? Se produce que el ovocito es rodeado, ¿no? Por las células llamadas las células pelúcidas, formando el folículo, ¿no? Dentro del cual, formando el folículo que genera estrógenos, que contribuyen a la maduración del óvulo, ¿no? Contribuyen a la maduración del óvulo. Contribuye a la maduración del óvulo, ¿no? El aparato reproductor masculino, ¿no? Se encuentra formado por primero el escroto, ¿no? Que es una cubierta del testículo. La parte externa. El escroto, ¿no? Es un tejido que va a controlar la temperatura, ¿no? Va a controlar la temperatura. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis, para que todo este proceso se lleve a cabo, se requiere de una temperatura que esté a 36 grados centígrados. Es la temperatura de la espermatogénesis, ¿no?
Para poder mantenerla, el escroto, ¿qué hace? Se contrae, los testículos se pegan al cuerpo para calentarse, y si están demasiado calientes, 37, 37.5, el escroto se relaja y los testículos caen, ¿no? Entonces, es una forma en la cual se controla la temperatura. Se controla la temperatura, ¿no? De ahí, el testículo sigue el epidimio. 1, 2, 3, ¿no? Que reúne a los túbulos seminíferos del testículo, ¿no? Los túbulos seminíferos en el varón, por ejemplo, si se extienden, pueden llegar a 60 kilómetros, ¿no? De túbulos seminíferos por cada testículo, ¿no? Ahí se generan los espermatozoides, miles de millones, ¿no? Y de ahí surge el conducto deferente, que va pasando por la vejiga, cercano a la vejiga, y pasa por la vesícula seminal, pasa por la próstata y pasa por la glándula de Cooper, ¿no? Es aquí en estas estructuras, ¿no? Esas estructuras, ¿no? Donde, ¿no? El, los espermatozoides reciben lo que se conoce como el fluido seminal, ¿no? Reciben el fluido seminal. Este fluido seminal, principalmente de la vesícula, ¿no? De la vesícula, ¿no? De la vesícula, va a proporcionar fructuosa, ¿no? Que es el azúcar que usan los espermatozoides para obtener energía, ¿no? Que usan los espermatozoides para obtener energía, ¿no? La próstata, ¿no? La próstata, ¿no? Genera un fluido para activar a los espermatozoides, activar el movimiento, ¿no? El movimiento. Y las glándulas de Cooper, ¿no? Generan, ¿no? Un líquido que permite la lubricación, ¿no? Entonces, aquí reciben, este proceso se llama la capacitación de los espermatozoides, ¿no? Se capacitan, ¿no? Y después salen ¿no? Por la estructura llamada el pene, ¿no? El cuerpo cavernoso, que es un tejido responsable de la erección, ¿no? Y el meato uretral. Pues se llama meato porque por el mismo lugar donde se eyacula, que es la salida de espermatozoides, también se micciona, ¿no? Se micciona. En el caso reproductor femenino, tenemos que la parte externa, ¿no? Se llama vulva, ¿no? Es la parte externa del aparato reproductor, ¿no? De la vulva, ¿no? Sigue, aquí está, allá, la vagina, ¿no? De la vagina, el cervix, o cuello uterino, el útero, la trompa de falopio, que culmina con los ovarios, ¿no? En el caso del sexo femenino, hay tres conductos distintos, ¿no? Tenemos el conducto de la uretra, el conducto reproductor que es la vagina y el conducto del sistema digestivo que es el ano, ¿no? Es el ano.
La vagina, que es el conducto externo, se sigue con el cuello uterino, ¿no? El cual ha sido responsable de una enfermedad común en las mujeres, ¿no? Que es la infección con el virus del papiloma humano, ¿no? Por eso a las niñas actualmente se les da una vacuna, ¿no? En la edad escolar, ¿no? Antes de que tengan sus primeras relaciones sexuales, ¿no? Para vacunarlas contra este virus que causa el cáncer en esta sección, ¿no? Después sigue el útero, ¿no? El útero, 3. Y el útero tiene una capa llamada el endometrio, que le sigue al oviducto o trompa de falopio y que termina con el ovario, ¿no? En los ovarios, ¿no? Se lleva a cabo el proceso de maduración del ovocito, ¿no? Este proceso dura 28 días, ¿no? Y generalmente está sincronizado, ¿no? Con el tiempo lunar, ¿no? En la mayoría en los animales, ¿no? Como que hemos evolucionado con que la luna controla los ciclos reproductivos, ¿no? Que es cada 28 días, que coincide con cada 28 días. El folículo, bueno, primero se va a formar el folículo, podemos ver acá. Este es un folículo inmaduro todavía, ¿no? Inmaduro, ¿no? Esta fase, en la cual tenemos el ovocito primario diploide, ¿no? Es lo que se conoce como la fase folicular. La fase folicular, ¿no? El folículo maduro, o también llamado folículo de Graf, ¿no? Folículo de Graf. ¿No? Es la fase folicular. Cuando el folículo de Graf está maduro, aproximadamente la ovulación se va a producir en el día 14. Este proceso de maduración va a comenzar en el día 1, ¿no? Que corresponde con la primera menstruación, ¿no? O llamado me enfermé o estoy sangrando, ¿no? Ahí comienza. En el día 14 se produce la ovulación, el óvulo sale y va a la trompa de falopio, ¿no? Y ahí va a comenzar la otra fase, ¿no? Que es la fase lútea, ¿no? En esta fase lútea ya, en la fase lútea, ¿no? En la fase lútea se va a producir el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo. Y en esta fase se produce estrógenos. Y en la fase lútea se va a producir la progesterona, ¿no? La progesterona. ¿No? La fecundación se va a producir en el tercio distal de la trompa de falopio. Acá podemos ver acá los espermatozoides viajan por todo el recorrido del sistema reproductor femenino y fecundan al óvulo, ¿no? En el tercio distal. De allí se produce día 1, la primera división, segunda división, se va dividiendo, va pasando por mórula,
¿no? Por la blástula, ¿no? Blastocisto. Y cuando el óvulo llega en estado de blastocisto, en el día 8 y 9 se implanta. La implantación, o también llamada anidamiento. Anidamiento, ¿no? Y ahí comienza el desarrollo del embrión, ¿no? El desarrollo del embrión. ¿No? De la blástula va a seguir la gástrula, ¿no? Con la aparición de las capas embrionarias, ectodermo, endodermo, el mesodermo, ¿no? Y esta gástrula, lo que está en el interior, ¿no? El mesodermo, ¿no? Se va a generar los distintos tejidos del animal, ¿no? Que hemos visto en la clase de tejidos, ¿no? El ciclo menstrual femenino comprende 28 días, como hemos visto acá, 28 días. Los 7 primeros días es el periodo de menstruación, o llamado sangrado, ¿no? De ahí está continuo con el proceso de la desarrollo folicular. La ovulación se produce desde el tercer a 15 día, y del 16 al 28 es la fase lútea, ¿no? Es la fase lútea, ¿no? En el cual se va a producir la progesterona. Acá podemos ver las hormonas ováricas, el estrógeno, se ovula y ahora se produce la progesterona, ¿no? La progesterona. Y esto va a regular, la progesterona va a controlar el desarrollo del endometrio, ¿no? Disculpe, a 2 minutos. Ya, entonces, jóvenes, voy a pasar las respuestas. Ya, les voy a dictar las respuestas. Mejor. ¿Dónde estoy? Ya. La alternativa número 1, ¿no? Alternativa 1, la letra C. 2, la letra, vamos terminando. 2, la letra D. 3, la letra C. 4, C. 5, C. 6, D. 7, B. 8, A. 9, D. 10, C. 11, A. 12, B. B. 13, C. 14, D. Y la 15, B. 15, B. Gracias, Diego. Muy bien, jóvenes, ya son las 11. Vamos por terminado. Hasta luego, hasta luego.